Supercrack Estrella presenta. Cuadro de la crucifixión de Jesús, viajero del tiempo. Jason J.J. Benítez es el periodista español en su libro Caballo de Troya. Este texto que aduce en su epílogo, solo la figura del mayor y, lógicamente, el igual traslado igual del módulo al año 30 de nuestra era, son ficción pura, me deja con esta afirmación, y seguramente también a quienes hayan leído con mucho entusiasmo este relato, para encontrar una razón verdadera, con las mismas dudas que hallamos en todos los escritos que han aparecido sobre la vida del enviado de Dios, y con más y más preguntas de cómo fue en realidad esos instantes y todos aquellos que van desde el nacimiento del Mesías hasta su último instante entre nosotros. Al final, las pruebas de un viajero del tiempo en la época de Jesús le dan la razón a J.J. Benítez de que todo lo que dice su libro Caballo de Troya es cierto, y es que mi canal ha encontrado muchas pruebas de que la historia es real. Ahí están algunos de mis vídeos para el que quiera verlos. La última prueba la encontré en el cuadro de la crucifixión de Jesús, donde aparece el mayor Jason de Caballo de Troya hablando por un teléfono móvil. Son muchos los que dicen cómo podía hablar por un teléfono móvil sin aquella época si no existían los satélites, pero olvidan que si existía un satélite que dicen puede llevar miles de años orbitando la Tierra, ese satélite se llama el Caballero Negro. He contado que este satélite, y llamado Caballero Negro, fue encontrado por un matemático noruego allá por los años 1950 más o menos. Pues bien, este mismo matemático noruego, el que descubrió el satélite llamado el Caballero Negro, cuando era joven, y aficionado a realizar fotografías en las calles de Oslo, Noruega, sin que nadie se diera cuenta de que estaban siendo fotografiados, porque la cámara la tenía oculta en su chaqueta, realizó una foto sin querer o queriendo. ¿Adivinas de qué? ¿Adivinas qué fue lo que fotografió? Pues a una mujer en el año 1890 hablando con un teléfono móvil. Pensemos con lógica, ¿de verdad puedes creer que esto sea fruto de lo casual? Que la misma persona que descubrió el satélite el Caballero Negro, fotografió en el año 1890 a una mujer hablando por un móvil. Solo hacía un año que Nikola Tesla en 1889 había realizado un experimento en la Provenza francesa de máquina del tiempo, donde usó de un actor francés para que éste viajara en el tiempo. La historia de las 500 imágenes tomadas con una cámara espía. Carl Stormer, este señor, cuando ya era muy mayor, descubrió en una señal de un barco noruego al famoso satélite el Caballero Negro, pero antes de que eso pasara, cuando era un jovencito, se divertía realizando fotos a diestro y siniestro a todo aquel que se cruzara con él. De esta manera fotografió a la viajera del tiempo, mujer de Istal, en el 1890. No sabemos si fue algo casual, o si Carl Stormer quiso dejarnos alguna prueba de que existen los viajeros del tiempo. Lo que es un hecho es que los teléfonos móviles necesitan de un satélite para funcionar, y mira tú por dónde a este matemático le dicen un buen día que un barco noruego ha descubierto una extraña señal. Y le pasan los datos de esta señal al bueno de Carl Stormer, que es un genio con las matemáticas, y descubre al famoso satélite el Caballero Negro, en una época donde el hombre todavía no había lanzado ningún satélite al espacio. Para mí todo esto no puede ser algo casual. La élite controla desde hace mucho tiempo el tiempo como quiere, y los viajeros del tiempo pudieron usar este satélite el Caballero Negro para comunicarse con otros viajeros del tiempo que estuvieran en la misma época. Carl Stormer, 1872-1957, disfrutaba de un hobby muy inusual en ese momento. Camino de Oslo, Noruega, en la década de 1890, con su cámara espía y, en secreto, tomó fotos cotidianas de personas. Los sujetos en las imágenes de Stormer aparecen en su estado natural. Lo que más llama la atención es que son muy diferentes a las imágenes y tendencias estrictas que dominaron la fotografía durante esos años. Carl utilizó una cámara con chaleco oculto Stern, inventado por Robert de Grey y fabricado en 1886 por primera vez por Western Electric en Nueva York, cuando estudiaba matemáticas en la Universidad Royal Frederick, ahora, Universidad de Oslo. Era un recipiente plano y redondo escondido debajo del chaleco con la lente sobresaliendo por el ojal, dijo Stormer al periódico noruego St. Albard en 1942. Debajo de mi ropa tenía un cordón a través de un agujero en el bolsillo de mi pantalón, y cuando tiraba de la cuerda la cámara tomaba una foto. Los primeros paparazzi noruegos generalmente fotografiaban a la gente a la hora exacta en que los saludaban por la calle, a diferencia de las imágenes de Stormer, que muestran a la gente en estado natural sin percatarse que son fotografiados. Bajé por la calle Karl Johan, me encontré a una víctima, saludé, obtuve una sonrisa amable y tiré del hilo, continuó explicando Stormer. 6 imágenes a la vez y luego me fui a casa a cambiar el plato.
En total, Stormer tomó aproximadamente 500 imágenes secretas, sin embargo, en una de ellas hay un detalle que ha pasado desapercibido para los expertos del Museo del Pueblo Noruego, Norsk Folkemuseum, quienes han publicado la serie de fotografías en su página web. La imagen en cuestión muestra a un grupo de personas, varias mujeres con vestidos de la época y lo que parece ser policías o militares uniformados. En principio nada extraño, a no ser por la mujer que se puede ver al lado derecho de la imagen, que parece estar hablando por un teléfono móvil, como se puede apreciar en la instantánea, dicha mujer tiene la cabeza inclinada a un lado, al igual que hacemos cuando hablamos por teléfono, y su brazo izquierdo está levantado a la altura de la cabeza, como si estuviera sosteniendo algún tipo de dispositivo pegado a su oreja. Pero si observamos más de cerca la sorprendente fotografía, podemos ver con claridad cómo en la mano izquierda parece sostener algún tipo de dispositivo brillante. Para mí esta es la viajera del tiempo llamada Sindrun, conocida para la historia como mujer de Isdal asesinada por los hombres de negro en Noruega en el año 1970. En esta fotografía lleva un disfraz para no ser reconocida por esos hombres que llaman de negro. Expertos en fotografía y aseguran que claramente la mujer sostiene algo en sus manos que le obliga a inclinar la cabeza, y aunque se muestran escépticos con la teoría de los viajeros en el tiempo, aseguran que no pueden explicar el origen de dicho objeto. Está claro que para los creyentes se tratará de una evidencia más de la existencia de viajeros en el tiempo. Ahora también podemos ver al famoso viajero del tiempo mayor Jason hablando por un teléfono móvil en el cuadro La crucifixión de Jesús. Esta historia comienza con una llamada que le hacen telefónicamente a JJ Benítez, imponiéndole para entregarle un secreto guardado de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos una serie de condiciones que él cumple, hasta la de encontrarse con el personaje, un mayor retirado de la Fuerza Aérea Norteamericana, quien deja unos escritos de una misión especial bien guardados en una caja postal en un edificio de una céntrica vía de Washington. Esa misión fue la de regresar en el tiempo al año 30 después de Cristo, en una nave llamada Caballo de Troya. Al leer esto JJ Benítez, encuentra en estos escritos que plasma en su libro los momentos que antecedieron hasta la muerte y resurrección de Jesús de Nazaret, es decir sus últimos 11 días de vida, quien se identificó ante el periodista español como el mayor, vivió como enviado de esta misión todos los hechos y actos que conmueven a los verdaderos cristianos y seguidores de la palabra de Dios como yo. En la nave se quedó otro hombre con quien permanentemente se comunicaba este personaje que nota de lo que acontecía en el entorno de Jesús. Sus palabras llenas de amor y enseñanza entre sus simpatizantes, la forma como iba de un lado a otro con el mensaje de Dios, se plasman como todos los actos del Hijo del Hombre en este libro que nos llena en cierta medida de claridad sobre estos hechos. Es tan puntual con una simpleza en cada detalle que nos transportamos en esa época a través de la lectura. Las humillaciones, que por cierto son muy duras, que vivió Jesús ante aquellos que se encargaron de levantarle cargos para que el procurador Poncio Pilato, quien dudó en muchas ocasiones de aceptar la propuesta de estos llamados sacerdotes encabezados por el tal Caifás, fueron el más grande oprobio que un ser humano pudo vivir. En algunos apartes del libro se dice de algunos errores o cosas inexactas que aparecen en los evangelios dejados como fieles escritos de la vida del enviado de Dios. El ejemplo de esto se plasma en lo relatado por JJ Benítez en este libro, cuando el maestro de Galilea en el Monte de los Olivos, el jueves en la mañana, un día antes de su muerte, recalcó sus enseñanzas sobre los evangelistas. Dice el escritor que lo que allí dijo el Señor no fue tomado en atenta nota y dado a conocer como en realidad fue. Ninguno de los evangelistas tomó atenta nota para escribir con exactitud lo dicho por el Mesías, y otras tantas como las negaciones de Pedro que habla la Biblia de 3 cuando en realidad fueron más de 4. Siempre nos dijeron que Jesús había muerto a los 33 años, pero aquí se nos muestra la fecha del año 30, es decir 3 años de diferencia de lo escrito en los textos canónicos. Los ovnis que aparecen en el cuadro serían los demonios certificando la muerte de Jesús, mientras que un triste mayor Jason relata estremecido todo lo que sus ojos están contemplando. ¿Qué es el satélite Black Knight? En diciembre de 1927 Carl Stuermer, profesor noruego de matemáticas en la Universidad de Oslo, Leo Sejong, ingeniero de radio estadounidense, y Oy Taylor, consultor principal de electrónica en el Laboratorio de Investigación Naval, mientras investigaban las ondas de radio, recibieron una extraña señal procedente del espacio. Años después, en 1960, el Sputnik recibió la misma señal. Se piensa que esta señal provenía de un satélite o artefacto misterioso, de origen desconocido.
Se cree que era de origen extraterrestre, y las ondas de radio que emitía estaban siendo enviadas desde los años 20, lo cual concuerda con lo que detectaron en 1927 Stuermer, Young y Taylor. Después de esto la señal de radio desapareció. En los patrones de onda corta analizados por el astrónomo Duncan Lunan, revela su origen como Epsilon, o el sistema de estrellas como lo fue hace 13.000 años. En su obra Disneylandia de los dioses, John Keel, se narra una historia cuyo parecido con la de este satélite parece no ser casual. En febrero de 1960 los Estados Unidos detectaron un objeto no identificado en órbita polar, una hazaña que ni ellos ni la URSS había sido capaz de lograr. Como si eso no fuera suficiente, al parecer era de un tamaño superior a cualquier cosa que uno u otro país hubiera podido fabricar en la Tierra en esa época. Los operadores comenzaron a recibir extraños mensajes en clave. Una persona en particular dijo que se las arregló para decodificar una de las transmisiones, y que correspondía a un cuadro de estrellas, un mapa de las estrellas que han sido trazadas desde la Tierra hace 13.000 años, y se centró en el sistema de las estrellas Bostes Epsilon. El 3 de septiembre de 1960, 7 meses después de que el satélite fuera detectado por el radar, una cámara de seguimiento en la fábrica de Grumman Aircraft Corporation de la isla tomó una fotografía de ella. El personal sobre el terreno había estado siguiendo el objeto unas 2 semanas. Los espectadores lo veían como un objeto de color rojo brillante que se movía en una órbita de este a oeste. La mayoría de los satélites de la época, de acuerdo a lo poco material que he podido encontrar sobre el satélite Black Knight, pasaban de oeste a este. La velocidad también era alrededor de 3 veces más de lo normal. Se formó un comité para examinarla, pero nunca se hizo público. 3 años más tarde, Gordon Cooper fue lanzado al espacio para una misión de 22 vueltas en órbita a la Tierra. En su órbita final, Cooper declaró haber visto una forma verde brillante por delante de su cápsula, que se dirigía hacia él. Se dice que la estación de seguimiento de Muchea, en Australia, a quien Cooper reportó también esto, era también capaz de recogerlo en el radar del viaje en una órbita de este a oeste. Este evento fue reportado por la cadena NBC, pero a los periodistas se les prohibió preguntar a Cooper sobre el evento después de su aterrizaje. La explicación oficial fue que una falla eléctrica en la cápsula había causado altos niveles de dióxido de carbono, y le produjeron a Cooper alucinaciones inducidas. No he sido capaz de encontrar los informes sobre este satélite en ninguna fuente de noticias, pero teniendo en cuenta las fotografías recientemente descubiertas de imágenes por satélite de Rusia y las historias sobre objetos desconocidos que los primeros astronautas de Estados Unidos, me inclino a creer que este satélite existió. Sin embargo, la cuestión es su origen. ¿Fue un proyecto secreto militar de los Estados Unidos? ¿Un artefacto anterior a nuestra historia, o una nave extraterrestre? Según algunos, este satélite era un artefacto muy antiguo que permaneció en órbita para controlar nuestra evolución y desarrollo, y pertenecía a nuestros creadores, pero las evidencias son insuficientes para determinar una respuesta a este misterio. En febrero de 1960 los Estados Unidos detectaron un objeto no identificado en órbita polar, una hazaña que ni ellos ni la URSS había sido capaz de lograr. Como si eso no fuera suficiente, al parecer era de un tamaño superior a cualquier cosa que uno u otro país hubiera podido fabricar en la Tierra en esa época. Los operadores comenzaron a recibir extraños mensajes en clave. Una persona en particular dijo que se las arregló para decodificar una de las transmisiones, y que correspondía a un cuadro de estrellas, un mapa de las estrellas que han sido trazadas desde la Tierra hace 13.000 años, y se centró en el sistema de las estrellas Bostes Epsilon. El 3 de septiembre de 1960, 7 meses después de que el satélite fuera detectado por el radar, una cámara de seguimiento en la fábrica de Grumman Aircraft Corporation de la isla tomó una fotografía de ella. El personal sobre el terreno había estado siguiendo el objeto unas 2 semanas. Los espectadores lo veían como un objeto de color rojo brillante que se movía en una órbita de este a oeste. La mayoría de los satélites de la época, de acuerdo a lo poco material que he podido encontrar sobre el satélite Black Knight, pasaban de oeste a este. La velocidad también era alrededor de 3 veces más de lo normal. Se formó un comité para examinarla, pero nunca se hizo público. 3 años más tarde, Gordon Cooper fue lanzado al espacio para una misión de 22 vueltas en órbita a la Tierra. En su órbita final, Cooper declaró haber visto una forma verde brillante por delante de su cápsula, que se dirigía hacia él.
Se dice que la estación de seguimiento de Muchea, en Australia, a quien Cooper reportó también esto, era también capaz de recogerlo en el radar del viaje en una órbita de este a oeste. Este evento fue reportado por la cadena NBC, pero a los periodistas se les prohibió preguntar a Cooper sobre el evento después de su aterrizaje. La explicación oficial fue que una falla eléctrica en la cápsula había causado altos niveles de dióxido de carbono, y le produjeron a Cooper alucinaciones inducidas. No he sido capaz de encontrar los informes sobre este satélite en ninguna fuente de noticias, pero teniendo en cuenta las fotografías recientemente descubiertas de imágenes por satélite de Rusia y las historias sobre objetos desconocidos que los primeros astronautas de Estados Unidos, me inclino a creer que este satélite existió. Sin embargo, la cuestión es su origen. ¿Fue un proyecto secreto militar de los Estados Unidos, un artefacto anterior a nuestra historia, o una nave extraterrestre? Según algunos, este satélite era un artefacto muy antiguo que permaneció en órbita para controlar nuestra evolución y desarrollo, y pertenecía a nuestros creadores, pero las evidencias son insuficientes para determinar una respuesta a este misterio. Sabiendo de todo esto, continuaremos haciendo la misma pregunta: ¿cómo los viajeros del tiempo podían usar teléfonos móviles si no había de satélites en el pasado? Pero ¿y si sí usaban de este llamado el Caballero Negro? En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.